Bueno, entonces, viendo cómo ha sido la evolución de conocer lo que son los sistemas, los tipos de sistemas, validando cuáles son esas interacciones que tienen cada uno de los sistemas con el ambiente, de los sistemas también, dado el comportamiento que se da con base en esos subsistemas que son los que van generando también una interacción entre sí para cumplir un objetivo y un propósito general del sistema. Hemos visto también algunos tipos de sistemas, viendo cómo poder analizar los sistemas desde por lo menos la representación a través de modelos de sistemas que nos permitan gráficamente tener como a escala, si se permite la expresión, poder tener más controlado el sistema como tal. Hay muchos sistemas que son supremamente amplios y tener un control, por lo menos para identificar una problemática o para conocer algunas características especiales del sistema, se puede llegar a tornar complejo. Pero para eso hay unos modelos y unos modelos que veíamos que pueden ser unos representaciones gráficas dadas hacia lo que era una maqueta, un modelo que lo representaba el sistema. Pero también uno puede representar un sistema matemáticamente, también uno puede representar un sistema, incluso veíamos en la sesión anterior que un modelo puede hacer una representación de la estructura organizacional. Yo no necesito a la alta dirección, al gerente, al subgerente, a los, no sé, gerentes de las diferentes áreas, gerente de compras, gerente de ventas. Yo no lo necesito, necesito tener apenas un esquema y ahí ya tendría una representación de lo que es el sistema organizacional, o sea, el sistema de empresa. El día de hoy veremos el análisis sistémico. Ya entendido como los modelos de sistema, ahora también es entender el mismo sistema y cada una de las consecuencias, cada uno de los impactos y de las influencias que pueden tener cada uno de los sistemas o cada una de las partes que componen un sistema o de un sistema con respecto a otro. Hay unos sistemas que quizás puedan ser dependientes o independientes, pero casi siempre los sistemas son dependientes. Entonces, nosotros hablábamos que la empresa era un sistema abierto y como es abierto, pues mucho más es dependiente también de otros sistemas, del sistema económico, del sistema gubernamental, del sistema social. Entonces, todas esas interacciones que pueda tener con estas partes interesadas o con estos otros sistemas influyen directamente en el sistema organizacional. Para eso está entonces el análisis o el pensamiento sistémico. En el pensamiento sistémico, decimos que es en esencia, consiste solamente en ser capaces de contemplar el bosque desde un alto, renunciando así al detalle de ver cada árbol individualmente. La sabiduría popular dice y sentencia que el árbol no se deja ver en el bosque, que todos diariamente hacemos el esfuerzo de separarnos del cuadro para verlo en su conjunto. Esa es la actitud que toma un pintor para poder lograr evaluar el resultado de su trabajo. Da unos pasos hacia atrás para ver el marco completo y no solo el detalle mínimo de una pequeña parte del lienzo. Entonces, cuando yo me aparto del cuadro para verlo un poco más en su totalidad, de pronto voy a perder algunos detalles que están dados hacia lo que es, no sé, la caracterización de lo particular, pero también voy a poder ver el total de la obra. Entonces, en ese mismo orden de ideas, como los dos objetos que he seleccionado según el texto, y es que si te acercas mucho al árbol puedes ver lo particular,
¿sí? Puedes ver algunas características especiales que tenga este elemento que compone el sistema llamado bosque. Pero si te apartas del bosque, vas a poder entender un poco más cómo está constituido el sistema, cómo está constituido el bosque. Entonces, acercarse a él no le va a permitir tener una representación del sistema, solo de un elemento que compone el sistema. Por eso es importante que la alta dirección, por eso es importante que cada una de las jefaturas o los líderes dentro de un proceso administrativo puedan también, a pesar de tener el conocimiento, ir al detalle de cada uno de los elementos que componen el sistema, sí es importante que hagamos una separación, que hagamos un zoom para poder entender cómo está constituido el sistema, cuáles son sus límites, qué elementos lo componen, cuál es el mismo comportamiento del sistema, pero a nivel general. Y si ya tenemos que hacer un análisis particular, pues ya veíamos, por ejemplo, que estaba el modelado de sistemas. Y el modelado es el que me permite que si tengo un determinado inconveniente con un árbol, pues me acerque a él, lo estructure, vamos a validar cuáles son los componentes que están presentando una problemática dentro del sistema. Hacemos un modelado formal, conceptual, formal y buscamos una solución ya con base en el análisis particular. Y esa representación del sistema es la que, o ese apartamiento hacia lo que es lo particular y ver el todo, ver el universo que compone el sistema, es el que nosotros podemos llegar a definir como un pensamiento sistémico. A través de ese pensamiento, de poder llegar a ver la totalidad de los elementos del sistema, el comportamiento, es una línea de un pensamiento, una filosófica de lo que es el pensamiento sistémico y se puede aplicar también dentro de todas las áreas y todas las ciencias. Y pues la organización, cuanto más podamos tener un control total, pues va a ser mucho más productivo el ejercicio. Entonces, en ese pensamiento sistémico, decimos que en esa actitud tomamos casi siempre por instinto, porque somos conscientes de que cuando nuestra empresa va mal, los problemas no suelen ser solo del personal, de los financieros, de suministros, de ventas, de procesos de apoyo, mantenimientos, del área de servicios generales. No, si la empresa va mal, podemos llegar a entender de que puede ir mal de pronto por varios aspectos. Y entonces, en ese ir mal, dice que algo nos dice que múltiples factores y agentes están implicados en mayor o menor medida en el problema. Y a eso lo conocemos también como el feedback que podamos llegar a tener de cada uno de los comportamientos, la retroalimentación que se tiene. Y esa retroalimentación de aprendizaje, porque nosotros somos de los que aprendemos también, no solo con el tiempo no se aprende. O sea, tú no puedes pararte, detenerte, qué sé yo, 6 meses o un año, aprender. Tienes que aprender en ese tiempo, pero con base a las experiencias. Y las experiencias es las actuaciones del sistema, las actuaciones de cada uno de los elementos del sistema y cómo hay una retroalimentación permanente y esa retroalimentación nos enseña. Y esa enseñanza llamamos aprendizaje a través de un feedback y consigue aproximarnos a esa visión sistemática que permite una o más o menos profunda aproximación al entendimiento de la totalidad de la realidad que tenemos entre nosotros. Si yo fuera a validar ese bosque llamado empresa, tendría que hacer también una representación. Y vea, esto es parte de un modelo de una empresa. Y este parte del modelo de la empresa dice que hay una alta gerencia, hay compras, hay recursos humanos, hay producción, hay control de gestión, hay marketing, hay comercial en ventas, hay administración, finanzas, y dependiendo del tipo de la empresa puede haber más ingeniería y desarrollo, puede haber, bueno, qué sé yo.
eh, muchos servicio al cliente que no lo veo por acá, de pronto aquí ya está inmerso en lo que es comercial o administración, pero se puede tener un más amplio lo que es el sistema de empresa. Pero lo que nos dice también el pensamiento sistémico es cómo podemos aprovechar cada una de las retroalimentaciones, cada uno de los feedbacks que se tengan a lo largo del desempeño de cada una de las áreas, de cada uno de los elementos que componen las áreas y esa interacción que puedan tener entre sí para que podamos llegar a construir un pensamiento sistémico a través del modo, construir un modelo, saber cómo se comporta el sistema e identificar dónde estaría una posible falla o una problemática que pueda llegar a afectar el comportamiento general del sistema. Y precisamente esta diapositiva hace como un poco alusión a lo que veíamos en la clase inmediatamente anterior. Y es que parte para poder entender el pensamiento sistémico y esta idea de lo que es la empresa como sistema son los modelos. Se define como una representación formal de un sistema, como ya lo hemos mencionado. Somos seres inteligentes que disponemos de un sistema de información que captura, o sea, uno, como en esa diapositiva también que veíamos anteriormente, una imagen donde a través de un objeto que nosotros capturamos, lo procesamos, si ustedes recuerdan, lo convertimos en un sistema por lo menos ideológico. Allí lo almacenamos y después lo asociamos a la información que captan nuestros sentidos. O sea, es decir, hay todo un proceso no sistémico, sistemático. Y quiero que en esto hagamos total separación. Una cosa es sistémico y otra es sistemático. Sistemático simplemente estamos hablando de que sigue unas reglas, un paso a paso. Sistémico es que podemos llegar a entender al todo como un sistema, donde decíamos que filosóficamente incluso hablando, que uno no podría hablar de un elemento por separado, entendiendo de que hacía parte de un sistema, sino uno tenía que hablar de un todo. ¿Por qué? Porque ese todo se comporta de determinada manera, de acuerdo a cómo se comporten también cada uno de sus elementos. Entonces, eso es la diferencia entre sistémico y sistemático, que quiero que desde ya quede supremamente claro. Entonces, decíamos que después de que haya esa captación del objeto, del modelo, empezamos a construir nuestro propio modelo de sistema, o de lo que es el sistema como tal. Y dice que internamente en nuestro cerebro, que es donde residimos, no existe la realidad, sino los modelos mentales, más o menos estructurados, que de ella nos forjamos mediante la observación, la memoria, la asociación de ideas y los diferentes métodos inductivo y deductivo que empíricamente o formalmente, para los que tenemos algún tipo de conocimiento específico, podemos llegar a utilizarlos. O sea, nosotros podemos formarnos un modelo de un sistema empírico. Yo puedo revisar, no sé, ver el hardware de un computador y poder entender un poco cómo estaría constituido el sistema llamado computador, dado que hay un mouse, que hay un teclado, que hay una pantalla, que hay unos cables que transfieren datos o energía, y poder entender empíricamente cómo funciona. Pero también puedo formalmente, si fuese ingeniero de sistemas, para poder también en ese modelo mental que estoy haciendo del sistema, con base en todos los conocimientos, las experiencias, las retroalimentaciones, todo lo que he construido también acá en mi memoria, puedo llegar a construir un modelo mucho más amplio y mucho más formal, estructurado acerca de la realidad. Pero nosotros no, o sea, realmente no tenemos realidades en nuestra mente. Tenemos apenas ideologías, tenemos modelos, y esos modelos son los que nos llevan a entender los sistemas. En el método sistémico, que es entendido como un conjunto de herramientas que de modo formal, de tipo gráfico, matemático y de computación, se utilizan en ciencia y en la ingeniería para el diseño de modelos que son capaces de representar y hacer comprensibles los sistemas reales
que la realidad nos ofrece. Seres vivos, sistemas físicos, cuerpos celestes, clima, economía, o todo lo que nosotros podamos llegar a construir desde lo que es la ingeniería y el diseño de organizaciones. Pues bien, detrás de todo este conjunto de técnicas, desde el pensamiento sistémico, los conceptos que los soportan también son asombrosamente simples, para luego poder construir modelos asombrosamente complicados. Y es asombrosamente interesante cómo podemos llegar a construir desde, obviamente que los principios científicos o ingeniería para cualquiera de los dos casos. En el caso de las organizaciones va un poco más hacia conceptos de ingeniería. ¿Cómo podemos llegar a construir a través de varios elementos un modelo sistémico de lo que es la organización o lo que es alguno de sus subsistemas? Pero esos modelos, ¿cómo se pueden después sí convertir en un modelo que es muy simple en un modelo complicado, complejo? Porque ya vamos a analizar más a profundidad el comportamiento, las interacciones, las influencias que tienen de uno hacia otro, las dependencias. Entonces ya ese modelo que de pronto era muy simple, que es el primer paso para entender el sistema, se nos va volviendo un modelo complejo, dado cada una de las interacciones y desarrollos que se tienen. Decimos que los conceptos elementales. Todo sistema tiende a alcanzar el denominado estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Pues un estado donde las variables permanecen estabilizadas o con fluctuaciones dentro de márgenes de seguridad. A cualquier perturbación externa, el sistema tratará de responder restableciendo el sistema estacionario. Desde otra perspectiva, se puede afirmar que los sistemas tienden a mantener un estado inicial de resistencia al cambio que les confiere estabilidad. ¿Qué es el estado estacionario en un sistema? Para que no nos enredemos con de pronto, o no partamos de que sea como enredado y complejo el concepto. Los estados estacionarios son los que hacen que los sistemas tengan más o menos una estabilidad por naturaleza. Es decir, si hay, qué sé yo, un bosque y alguien tala un par de árboles, él se desestabiliza el sistema y de cierta manera tiende a generar algún tipo de resistencia, ¿sí?, a ese cambio, y de pronto nacerán otros árboles queriendo como complementar el sistema o estabilizarse. Pero como no nos interesa mucho analizar los comportamientos de los bosques, sino más de las organizaciones también tienden a estar estabilizadas. Pero cuando se tiene algún tipo de perturbación del exterior, pues una organización tiene que irse acomodando y tiende otra vez a estar estable, bien sea porque hubo cambios políticos, gubernamentales, sociales, cambios en, no sé, en los mismos integrantes de la organización, que son esos elementos que van también cambiando de alguna manera el comportamiento organizacional, pues hace que la organización sienta que se está desequilibrando, que ya no está tan en ese estado estacionario, por lo menos que inicialmente nos dice para los sistemas. Y lo que se busca es cómo puede lograr a través de una resistencia a esos cambios. Y no son resistencia a los cambios de las dinámicas del mercado y todo eso que, si bien perturba la organización, es importante poder hacer que la empresa se adapte a esos cambios. Entonces nosotros recordábamos que las empresas tenían que estar también, o el sistema de empresa tiene que estar también muy ligado a las dinámicas del mercado, o sea, muy, muy atado a las dinámicas, para poder ir moviéndose como esas dinámicas lo proponen.
Pero lo que dice el pensamiento sistémico a través de los elementos o conceptos elementales es que el estado estacionario aplica para todos los sistemas también. Hace parte de otro de los isomorfismos, y es que puede aplicarse a todos los sistemas. Todos tienden a que haya un estado equilibrado. Y si hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, cuando el cuerpo humano tiene algún tipo de enfermedad, un virus, una gripe, lo que sea, una infección, él mismo empieza a generar un mecanismo de defensa, porque siente que hay una perturbación en su sistema y que es necesario contrarrestarla a través de una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque siempre busca la estabilidad. Es importante saber entonces, uno, procurar predecir, ¿sí?, cuáles son las perturbaciones que pueden afectar nuestro sistema organizacional. Y poder hacer un checklist sobre esas perturbaciones. ¿Qué puede perturbar a la empresa? Pueden haber unos riesgos sociales, unos riesgos económicos, pueden haber unos riesgos puros que son catástrofes y todo lo demás. Pueden haber unos riesgos de innovación, pueden haber, y a partir de todos estos riesgos identificados, ¿cómo puedo yo entonces generar unas estrategias para blindar mi sistema y que siga en ese estado estacionario sin que se afecte su tránsito, sin que se afecte su comportamiento y por ende sus propósitos? Y dice que en cuanto a la estabilidad de un sistema, si es alterada de forma continua, el sistema se vuelve inestable y bruscamente puede incluso dejar de funcionar, desplomándose de repente. Entonces imaginemos que continuamente nos está afectando el comportamiento organizacional. X, ¿sí? La innovación, el no innovar, eso es un riesgo. No innovar es un riesgo para las empresas. Y como ya sabemos que hay algunos elementos, o la empresa es un sistema, entonces sabemos que cuáles son los elementos que más se afectan con la no implementación de innovación, de tecnología, de desarrollo de productos, de valor agregado y todo lo demás que pueda llegar a darle una estabilidad a ese sistema. Si esa falta de innovación afecta, choca permanentemente contra el sistema, la empresa puede tender a desaparecer. Puede dejar de funcionar como lo dice el texto. Y otro aspecto es que las relaciones entre los diferentes elementos de un sistema pueden ser de dos tipos, positivo o negativo, y es para validar hasta dónde se desestabiliza el sistema. Viene uno que es positivo. Este gráfico que vemos a la izquierda dice una relación directamente proporcional. Es positivo. ¿Cómo se entiende? Que una variable afecta a otra, de modo que si la primera aumenta, la segunda también aumenta. Si vemos la variable A y B, si se tiene este comportamiento en el sistema, esta variable aumenta y a su vez esta también aumenta, vista desde el pensamiento sistémico. Y dice que y si disminuye la primera, la segunda también disminuye. Decimos que la relación entre ambas variables es directamente proporcional. Por otro lado, tenemos la relación negativa, y es que si la primera variable aumenta, la segunda disminuye. Pensemos que en la variable B, si esta va subiendo, vemos que esta puede ir bajando, ¿sí? Entonces dice, disminuye, y si al revés, si la primera disminuye, la segunda aumenta. Decimos que la relación entre ambas es inversamente proporcional. Mientras una crece, la otra decrece. Eso lo hace que sea negativo o inversamente proporcional el comportamiento de las variables en el sistema. Dice que los elementos de un sistema están relacionados entre sí, y eso ya lo sabíamos desde la primera clase, de la primera sesión. De modo que no se puede decir que existen variables independientes unas de otras. En las variables no existen la dependencia. Siempre hay dependencia. Porque si decimos que los sistemas son muchas variables, elementos, ¿sí? Esos son variables.
que están relacionados entre sí, pues siempre va a haber esa dependencia de una variable con otra. Entonces, sino que todas ellas forman directa o indirecta, están relacionadas y se influyen mutuamente. Constituyen los denominados bucles de retroalimentación o feedback. En este principio es la base de la cibernética de Wiener. ¿Cuál es la cibernética de Wiener? Ya la vamos a validar. A través de que siempre una variable o un elemento tiene incidencia en el otro. Por eso dice, pueden estar o de forma directa o indirecta, pero siempre van a estar relacionados. Dice que la realimentación puede ser positiva si dos o más variables están relacionadas entre sí de modo positivo. O sea, recordemos estas incidencias positiva y negativa, relación directamente proporcional, y puede ser negativa si una de las dos relaciones es negativa, es decir, inversamente proporcional. Y empezamos a ver cómo se afectan. Entonces, si A aumenta, aumenta B, y si B aumenta, aumenta B, y esta es una relación o una realimentación positiva. Pero si A aumenta y B disminuye, o pasa lo contrario, pues decimos que es una realimentación negativa. Esos principios son los cimientos del método sistémico. O sea, cada vez que hablemos de método sistémico, y ya que nos estamos introduciendo más en lo que es el pensamiento sistémico, es cómo podemos llegar a entender la realimentación que hay de un elemento con el otro. Si en la empresa, si en la organización, entendemos que si aumenta, no sé, si aumenta el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Disminuyen las quejas de los clientes y aumentan los pedidos. Ya tengo tres elementos que van dados hacia una relación, ¿sí? Entonces, es una relación, puede ser negativa porque, dado como la planteé, llegué a decir que unos aumentaban con respecto a mientras otros disminuían. Eso es una realimentación negativa y no quiere decir, el hecho de que sea negativa no quiere decir que sea negativo para el sistema, simplemente que se entiende que la relación o la realimentación es negativa, pero el ejercicio como tal puede ser positivo para la organización, positivo para el sistema. Entonces, dice que a partir de este punto comienza el desarrollo de las diferentes disciplinas, gráficas, matemáticas y de computación, que desarrollan el método y lo aplican a múltiples campos de la actividad humana, entre esos, la administración de empresas. Dado las bases conceptuales del método sistémico, son los modelos cibernéticos de retroalimentación con esta figura. Y vea que acá tenemos un primer elemento que está entendido por una solución, sintomática. Viene un síntoma y viene una solución fundamental. Y aquí hay un efecto colateral. Ya vamos a ver un ejemplo, pero es muy fácil poder llegar a construir ejemplos si entendemos que primero vamos a tener un síntoma. Hay una solución. A mayor X comportamiento, a mayor X, se devuelve y reduce el síntoma. Y en esa solución fundamental también decimos que a mayor grado de solución, pues menores son los síntomas, y con esto hay una correlación que podemos entenderla mejor desde esta manera. Vamos a entender una enfermedad que es la hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial tiene una relación directa con dos elementos, y esos dos elementos es uno con los fármacos. La hipertensión la hipertensión debe ser tratada con fármacos, pero también hay una solución, recordemos acá, una solución fundamental. Esta es una solución sintomática, es decir, no es, los fármacos difícilmente van a dejar de que la persona sea hipertensa, pero hay una solución, hay una solución fundamental que hace
que sí pueda llegar a haber una reducción de lo que es el síntoma. Entonces decimos, vea, hipertensión arterial. A mayores fármacos, si yo tomo más medicamentos para la hipertensión, pues menor va a ser la hipertensión arterial, menor va a ser los síntomas de hipertensión. Pero a mayor vida saludable y activa, si me controlo la alimentación, si hago ejercicio, si me mantengo un estilo de vida libre de estrés y libre de todos esos perturbaciones, como decíamos en el pensamiento sistémico, que puedan alterar esta sintomatología, pues hace que a mayor vida saludable, menor va a ser la hipertensión arterial, ¿sí? Y sigue habiendo una relación, como vemos en este sistema, en este centro, sigue siendo una relación negativa. Pero entonces viene también que hay una despreocupación por los cuidados. Entonces, a mayores fármacos hay una despreocupación por los cuidados, pero a su vez hay una menor vida saludable. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno toma medicamento para la hipertensión, cuando más fármacos tomo, menormente o en menor grado me voy a preocupar por tener una vida saludable porque ya la tengo controlada. Entonces, el pensamiento de muchos es así. Entonces, ¿yo para qué hago ejercicio y para qué como saludable si ya estoy tomando medicamentos para manejar la tensión? Entonces, entre estos sí hay una relación positiva, porque a mayor fármaco, mayor despreocupación por los cuidados. O sea, mayor es la preocupación, la despreocupación. Entonces, de esta manera funcionan siempre los sistemas y el pensamiento sistémico y el método sistémico. Y es como puedo llegar a entender qué relación hay de uno con el otro, y dada esta relación, entonces puede llegar a tomar acciones, no que permitan un paño de agua tibia, sino de pronto unas soluciones un poco más complejas, más estructuradas y más de raíz. Para eso es que entendemos los sistemas, entendemos cada uno de los elementos y la interacción que puede haber entre ellos, y siempre con el objetivo de buscar una solución a la problemática identificada. En este momento, según el ejemplo, la problemática identificada es la hipertensión. Y vea que con los fármacos yo puedo reducir la hipertensión, pero también podemos ver que con la vida saludable, en vez de fármacos, con una vida saludable y activa, puedo también reducir la hipertensión. Entonces, de esta manera, pues es como podemos llegar a entender un sistema, pero a través de lo que es el método y el pensamiento sistémico y la correlación que hay entre cada uno de los elementos y las posibles salidas a las problemáticas que puedan presentar o que puedan alterar el comportamiento y los propósitos de un sistema como tal.